Mensajes, hermanos, titulado La Palabra. Empezamos desde agosto y ya estamos en octubre, pero hoy terminamos esta serie de cinco mensajes. Ya nos aprendimos todos de memoria lo que dice el Salmo 119, 111. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Gracias, Ramón. Para no pecar contra ti. Este salmo, hermanos, es tan hermoso, se los he repetido en cada una de estos mensajes. El Salmo 119, cuando tengan tiempo, dense un tiempito para leer este precioso salmo, el capítulo más largo de la Biblia, son 117 versículos, pero cada uno de estos 117 versículos hablan acerca de la importancia de la palabra de Dios, de la importancia de guardar la palabra de Dios y de lo que significaba para el salmista los mandamientos, los dichos, los estatutos de la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Dice otro salmo, otro versículo, con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el 105 de este mismo salmo. Así es que el Salmo 119, hermanos, es una referencia preciosa para saber, para entender lo que significa para el cristiano la palabra de Dios, cómo la podemos atesorar, cómo la podemos valorar en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Dijimos que la palabra de Dios nos transmite vida. Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, la vida de Dios se transmite a mi corazón y puedo tener yo y sentir cómo la vida que el Señor prometió se transmite a través de su palabra a mi vida. La palabra de Dios también dijimos que nos limpia de pecado, nos limpia de todo lo que nos estorba. En el mundo nos contaminamos todos los días, pero la palabra de Dios todos los días nos limpia, ¿verdad? Si se acuerdan, dijimos, ¿quién se atrevería a estar una semana sin lavarse las manos y después sentarse a comer? Agarrar su tortillita, su pan con las manos todas mugrosas, todas llenas de tierra, como le hacemos a veces aquí cuando estamos construyendo, ¿verdad? Y hasta después alguien se acuerda, oigan, y no nos lavamos las manos, y ya estamos todos mugrosos. Y las enfermedades ahí están. La palabra de Dios nos limpia todos los días, nos quita toda esa contaminación que traemos. Pero la palabra de Dios también, hermanos, refleja lo que hay dentro de nosotros. La palabra de Dios nos refleja también lo que Dios quiere de nosotros y nosotros nos convertimos en un espejo que refleja también hacia el mundo lo que Dios dice. Tiene que ser un espejo limpio, tiene que ser un espejo bien pulidito para que la palabra de Dios se pueda reflejar en nosotros. Y dijimos también que la palabra de Dios nos libera. La palabra de Dios nos quita todo ese egoísmo, nos libera de esas cadenas de pecado, nos libera de ese yugo de esclavitud en el que estuvimos por mucho tiempo. Así es que la palabra de Dios, hermanos, es muy poderosa en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Pero la palabra de Dios, y con eso cerramos esta plática, esta serie, la palabra de Dios también nos compromete. Digan conmigo, compromiso. ¿Qué miedo le ha tomado a las últimas generaciones la palabra compromiso? Se ha perdido gradualmente, si ustedes se dan cuenta, y los que tenemos ya un poquito más de kilómetros recorridos en esta vida, cómo el miedo al compromiso ha ido creciendo a lo largo de las nuevas generaciones. Los jóvenes ahora, los jóvenes que están en edad ya de casarse, le rehuyen al compromiso, ¿verdad? Y se pueden pasar mucho tiempo de novios y los papás, oye, ¿y como para cuándo? Y la novia, oye, amorcito, ¿y como para cuándo? O el novio, ¿verdad? La novia, oye, mi vidita, ¿y para cuándo? Nos da miedo comprometernos. No queremos comprometernos. De hecho, lo que el mundo está haciendo ahorita y le está enseñando a nuestros hijos es, ¿sabes qué? Vámonos a vivir juntos.
disfrutemos de lo que es una relación matrimonial, pero sin compromiso. Sin compromiso. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos entendemos, vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo, pero sin compromiso. Y si vemos que no nos gustó, que no nos funcionó, que no nos pusimos de acuerdo, pues tan cada quien por su lado y aquí no ha pasado nada. Le estamos teniendo miedo al compromiso. No sé si a alguno de aquí les tocó, no, todos están bien chavitos ustedes. Ay, eso de hablar con niños, hombre. Pero en mis tiempos se acostumbraba que el hombre, que el novio pues, formalmente iba a hablar con el papá de la novia, ¿verdad? Mucho antes de que supiera que andábamos en tratos, se acostumbraba a ir a hablar con los papás y pedir la mano de la novia en compromiso. Ahora ya se la roban y ya se van y cada quien por su lado. Pero antes sí, era un asunto muy formal. Era asunto de ponerse corbata y traje, ¿verdad? Y hacer una cenita. O sea, la cosa muy formal y elegante. Y en ese evento se acostumbraba entregar delante de los padres y testigos, ¿verdad? De la familia, el famoso anillo de compromiso. El anillo de compromiso. Y en ese momento uno cerraba ese compromiso siendo novios, pero ya perfilándose y preparándose para el momento de poder unirse de manera permanente a través de una ceremonia delante de las autoridades civiles y delante de la iglesia. Pero ya había una señal de compromiso. Y una vez que ese compromiso estaba hecho, hermanos, no se podía deshacer, no se podía romper. Y gracias a Dios por ese compromiso empezamos a vivir nuestras vidas matrimoniales. Hace 41 años, el día de mañana cumplimos 41 años que ese compromiso se consolidó en nuestra vida. Y aquí estamos. No ha sido todo miel sobre hojuelas, no ha sido todo caminar en un jardín de flores, pero Dios nos ha bendecido y Dios bendice cuando hay un compromiso, hermanos. Los jóvenes en la escuela, también ahora en estas generaciones, se pierde un poquito también el valor del compromiso con la educación. Antes para faltar a la escuela, de veras era porque, ¿no? Se estaba cayendo el mundo para que faltaras a la escuela. Ahora con una ligereza que los muchachos faltan a la escuela, los niños faltan a la escuela por la falta de compromiso de los padres. No es culpa de los niños, es culpa de los padres. Por la falta de compromiso con los padres. Hoy no vayas a la escuela, total, amaneció nublado. ¿Sabes qué? Hoy no vayas, hoy nos vamos a ir a tal lado y al rato le mandamos a decir a la maestra que te enfermaste. Cerramos con falta de compromiso, hermanos, muchas de las actividades que tenemos en nuestra vida. La gente duraba mucho en los empleos. Tenías empleos, mucha gente duró en empleos por vida, de por vida. Porque había un compromiso de parte del trabajador, pero había un compromiso también de parte del patrón. Y eran compromisos de trabajo que se honraban, se cumplían. Y gente que duró muchísimos años en sus trabajos porque ese compromiso se honraba, ¿verdad? La vida, hermanos, dentro de las iglesias también ha sido afectada por esta falta de compromiso. Yo crecí también en una generación que cuando se comprometía uno con la iglesia, no había nada en el mundo que nos hiciera romper ese compromiso. Si decíamos yo voy a ir, iba, y si decía voy a hacer, lo hacía. No era de que, pues a ver si voy, a ver si puedo, te voy a decir que sí, pero sin compromiso. No, nos tenemos que comprometer.
Tenemos que perderle miedo a la palabra compromiso. En todas las áreas de nuestra vida, el compromiso es lo que nos da carácter, lo que nos da firmeza, lo que nos establece como personas y nos hace una credibilidad delante de la gente. La gente que no tiene compromiso no tiene credibilidad en medio de la sociedad. La gente irresponsable, la gente que falla, la gente que deja todo a medias, esas personas no tienen credibilidad delante de la sociedad. Ahora, si hablamos dentro de la iglesia, imagínense con mayor razón. De pronto la palabra compromiso le empezó a causar temor a la gente. Le restamos importancia. Faltamos a nuestros compromisos con mucha ligereza, aunque le cause perjuicios a alguien más. Nos comprometemos y no nos importa mucho no cumplir. Nos comprometimos a llevar algo a alguna reunión y de pronto ni siquiera nos aparecimos. Y ni siquiera mandamos un mensaje. Oye, es que te tocaron los bolillos. Ay, es que se me olvidó. Y los invitados en la fiesta se quedaron con ganas de bolillo. Porque alguien hizo un compromiso y se le hizo fácil no cumplir. Y lo peor es que muchas veces, hermanos, ni siquiera tenemos la atención de mandar un mensaje cuando algo no podemos cumplir a nuestra palabra. La importancia del compromiso, hermanos, tiene que recuperar esa validez en nuestros días. Esta falta de seriedad al comprometernos, hermanos, no es casualidad. Lo que está pasando con esta acción de comprometernos no es casualidad. No es casualidad. El diablo sabe muy bien cómo usar esta falta de compromiso y es un arma que está utilizando para debilitar familias, para debilitar relaciones sociales, para debilitar relaciones laborales, académicas y por supuesto es un dardo envenenado en contra de la iglesia. La falta de compromiso, hermanos, el no querer asumir nuestros compromisos, está debilitando a nuestra sociedad en todas las áreas. Y es algo de lo que muchas veces no se habla o no se ve o no lo queremos ver. Pero si somos honestos, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos comprometido a algo y hemos fallado? Antiguamente, si alguien se acuerda, inclusive hasta en los pueblos todavía, la gente mayor, ellos hacían negocios, compromisos hasta de tierras. Y se comprometían a que, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a vender tantas hectáreas de tierra de acá, de sembrado y todo esto, y tú me vas a pagar tanto, o me vas a dar tantas regalías y tanto de la cosecha. ¿Qué te parece? Lo hacemos, compromiso. ¿Y qué hacían? No había actas, ni siquiera había un papel firmado, ni siquiera había la presencia de un notario que diera fe de lo que estaban haciendo. Un apretón de manos y era suficiente. Y los dos vivían para honrar y cumplir ese compromiso. Y eran compromisos que a veces trascendían a la siguiente generación. Y los abuelos, ¿verdad? Los bisabuelos, tatarabuelos, le decían a la siguiente generación, estas tierras funcionan así, así, así. Y la siguiente generación estaba obligada a respetar esos acuerdos. Pero ya llegamos a esta nueva generación y los que heredaron algunas tierras así, ya están ahorita a ver las escrituras, a ver dónde está esto, y a ver, no, él dijo, pero eso no vale, eso no cuenta. ¿Cómo que no vale? Sí cuenta. Sí cuenta porque era la palabra de alguno de nuestros antepasados. Hermanos, los primeros discípulos cristianos tenían un altísimo grado de compromiso con la palabra que habían recibido de parte de Jesús. En toda la historia de la iglesia solamente vemos algunos poquitos ejemplos de cristianos que se les hizo fácil romper el compromiso que habían hecho. Y cuando lo hicieron, causaron mucho daño, un gran perjuicio al evangelio y a su obra. Hechos 4:20 nos habla acerca de este compromiso. Los apóstoles dijeron, porque no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos
visto y oído. Ese era el compromiso de la iglesia, de los discípulos. Les estaba costando la vida. Los estaban amenazando, los estaban echando a la cárcel, los estaban azotando. Pero el compromiso de ellos era: no puedo dejar de decir lo que yo he visto y lo que hemos oído. Y eran los discípulos que habían caminado con Jesús literalmente por 3 años. Y el compromiso de ellos era ese: yo no voy a dejar de hablar, yo no voy a dejar de comunicarle a la gente todo lo que mi maestro me enseñó. Ese era su compromiso. Y ese compromiso, hermanos, les causó la muerte a todos ellos. Los llevó hasta la muerte, pero no dejaron de cumplir su compromiso. Pablo deja registro de esta conducta de la gente que no se quiso comprometer cuando le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:15: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, dice Pablo. ¿Por qué tuvo que dejar Pablo registro de esto? ¿Por qué no nada más se cayó y habló del otro hermano que sigue? ¿Por qué tuvo que Pablo dejar un registro para nosotros? Para que veamos, hermano, lo que sucede cuando hay gente que se compromete con la palabra de Dios y de pronto se le hace fácil romper ese compromiso. Ya sabes que me abandonaron, dice, todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Alguien se llama así aquí? ¿O bautizamos a alguien aquí de una vez? Figelo y Hermógenes. No le pongan así a sus hijos, por favor. No quiero presentar aquí un Figelo porque ya lleva la maldición encima. 2 hombres que sobresalieron entre todos los que estaban en Asia y que abandonaron a Pablo, abandonaron la obra, abandonaron lo que Dios estaba haciendo. No era la obra de Pablo, hermanos. No eran los viajes misioneros que Pablo se inventó nada más para ir de vacaciones. Era la obra que Dios le había encomendado a Pablo, y Pablo confió en los hermanos de Asia. Confió en Figelo, confió en Hermógenes. Y les dijo: ustedes, Figelo y Hermógenes, van a ir a hacer tal. Y cuando yo venga entonces, y cuando Pablo regresa, ¿dónde está Figelo? ¿Dónde está Hermógenes? ¿Dónde están los de Asia? Abandonaron la obra. Y Pablo deja registro a Timoteo, que es un joven líder que está empezando a pastorear una iglesia. Le dice: aguas, porque hay gente que se compromete y a la mera hora te deja plantado y te abandona. Pero Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Ese sí me gustaría presentar uno aquí. Onesíforo. Si tienes otro hijo, Ciel. Es más, para que suene suave, Jorge Onesíforo le pones. Santo, ¿no? Tenga el Señor misericordia de la casa del hermano Onesíforo. ¿Por qué? A diferencia de los que no honraron su compromiso, ¿qué hizo Onesíforo? Muchas veces, cuando Pablo dice muchas, hermanos, son muchas veces me confortó. No solamente me confortó, sino que no se avergonzó de que yo era un prisionero, de que yo era un reo, de que yo estaba en la cárcel. No se avergonzó de mis cadenas. Y cuando yo tuve que ir a Roma, dice Pablo, Onesíforo me buscó solícitamente. Preguntó por todos lados: ¿dónde está Pablo? ¿Dónde tienen a Pablo? ¿Dónde tienen a Saulo de Tarso? ¿Dónde lo guardaron? Me buscó. Y una vez que lo encontró ahí en Roma, le halló y le bendijo. Y el apóstol Pablo profiere una bendición a la casa de este varón. Tenga el Señor misericordia de él. Halle misericordia en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, le dice a Timoteo. ¿Te acuerdas, Timoteo? ¿Cómo nos ayudó Onesíforo, hermano? Qué bendición tan grande. Onesíforo, un hombre que se comprometió, no con Pablo, con Jesucristo, con el Evangelio. Y le dijo a Pablo: yo me comprometo, hermano, a ayudarte en lo que pueda.
No soy un gran líder, no soy un pastor, no soy un hombre noble, no soy un gran intelectual, pero yo me comprometo a servir en lo que sea para la obra de Dios. Y lo hizo. ¿Y cuántas veces lo hizo? Le dice Pablo a Timoteo. Tú lo sabes mejor. Pero los otros dos, Figelo y Hermógenes, tuvieron en poco el compromiso que habían hecho con el Señor. Cuando venimos a la casa del Señor, hermanos, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, ya sea la palabra de Dios cantada, ya sea la palabra de Dios leída, predicada, esa palabra, como hemos dicho a lo largo de esta serie, nos transmite la vida de Cristo. Esta palabra nos limpia, esta palabra nos refleja, esta palabra nos libera de las cadenas de opresión, pero esta misma palabra también nos tiene que comprometer. No podemos venir a escuchar la palabra de Dios y no cerrar un compromiso con Dios cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios. No podemos venir solamente y disfrutar del ambiente espiritual y no comprometernos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tengo que cerrar un compromiso con Cristo, con su reino, con Dios, con su obra de redención para toda la humanidad. El hecho de que la generación presente se le haga fácil incumplir sus compromisos con la sociedad no es pretexto para que el pueblo de Dios viva con esa laxitud. Ese compromiso, hermanos, lo tenemos que transmitir por muchas generaciones. Los que son padres todavía de jóvenes, de niños, enséñenles a ahorrar sus compromisos, hermanos. Si el niño se compromete contigo a hacer algo en la casa, no lo excuses. No le hagas ese gran daño, no porque dejó de hacerlo. Ay, pues es que es chiquito, es jovencito. Yo te tiendo la cama, mi hijo, tiene 30 años el hijo. No les rompan, hermanos, el deseo de tener un compromiso. Al contrario, enséñenles a ahorrar sus compromisos. Enséñenles a cumplir sus compromisos. Y como cristianos nosotros tenemos que aprender también a cumplir nuestros compromisos. Hay por lo menos 3 áreas muy importantes que debemos de considerar seriamente el compromiso que hemos hecho con la palabra de Dios. Porque el Señor ha sido fiel en cumplir sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿A alguien aquí le han faltado las misericordias de Dios? El Señor dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Alguien de aquí se ha quedado sin perdón de pecados? El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel y Él ha cumplido sus compromisos con nosotros. Nos dio vida eterna, nos dio salvación, nos dio libertad, nos ha dado gozo, ha cambiado nuestra tristeza en baile y nos ha vestido de alegría en lugar de luto y espíritu angustiado. El Señor ha cumplido sus compromisos con nosotros. Y Él dijo que va a volver y va a volver. El Señor va a volver. Que no nos quepa la menor duda. Si el Señor se comprometió y dijo que Él iba a volver, va a volver. Y aun cuando estemos ya hechos polvo ahí en la tumba, el Señor nos va a levantar de ahí y nos va a dar una vida nueva y eterna y cuerpos transformados para alabarle. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el Señor cumple su compromiso. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué tanto estamos cumpliendo con lo que el Señor nos compromete a través de su palabra? La primera área es, el Señor nos compromete a vivir, hermanos, separados del pecado. Ese es el primer compromiso que tenemos que hacer. Si el Señor ya me limpió, si el Señor ya me restauró, mi parte del compromiso ahora es vivir separado del pecado. El capítulo 6 de Romanos empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, y hace la pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos al pecado, si Cristo ya nos limpió del pecado, si Cristo ya cumplió su compromiso en la cruz del Calvario, ¿cómo viviremos nosotros en ese pecado?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos de aquí ya se bautizaron? 4. Ok, tengo que hacer un servicio de bautismos como para 50 o 60. Ya nos bautizamos, ¿verdad? Así que somos sepultados juntamente con Cristo, ¿verdad? Para ejemplificar, para dar testimonio de esa resurrección de la que Él nos ha hecho partícipes y de la que nosotros ahora tenemos un compromiso. El Señor cumplió su compromiso de librarnos del pecado, pero yo tengo que tener el compromiso muy claro de que yo me tengo que alejar del pecado. Yo tengo que separarme del pecado. Jesús pagó con su vida el precio de nuestra salvación. Su compromiso lo llevó a la misma cruz y Jesús nos echó para atrás. Aún estando en Getsemaní lo pudo haber hecho. Y cuando vinieron a arrestarlo, le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú crees que si yo no le pidiera a mi padre 12 legiones de ángeles me las mandaría? Acabar con estos soldaditos romanos. Pero ese no es el plan. El compromiso es que fuéramos nosotros salvos. No podemos seguir, hermanos, justificando nuestra debilidad. No podemos seguir jugando con el pecado, cualquiera que sea, porque en el momento en que yo declaré a Jesús como mi Señor y Salvador, en el momento en que yo confesé mis pecados y le pedí que me perdonara y me hiciera su hijo, cerré un compromiso de santidad con Él. A lo mejor nadie me lo explicó. A lo mejor el que me invitó a la iglesia me dijo, quiero que vengas a la iglesia sin ningún compromiso. Ah, que a todo dar. No, perdón, te dijeron mal. La iglesia es un compromiso. Para venir a la iglesia, para asistir a la iglesia, para entregar tu vida a Cristo, tienes que tener el valor de cerrar un compromiso con Dios. No se puede la vida cristiana sin un compromiso. Así es que si aceptas el perdón de pecados, así es que si aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz, tienes que aceptar tu parte del compromiso, que es, si los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y me tengo que apartar. Ay, es que soy muy débil. Ay, es que me jala. Ay, es que ¿con quién andas? Es que ¿dónde te metes? El pecado está a la puerta, ¿verdad? Dice la Escritura. El pecado está a la puerta, pero también Jesús está a la puerta y llama. El asunto es a quién le estamos dejando entrar. Ay, es que caí otra. ¿Por qué caí? Es que fui a la fiesta de los 15 años de mi comadre. ¿Para qué te vas a meter a la boca del lobo? Es que volví a caer otra vez en el chisme, porque es que esa señora con la que, ay, tan chismosa. ¿Y para qué vas con la chismosa? Me volví a pelear con mi mujer. ¿Por qué? Es que otra vez, es que no entiende. Si ya sabes que no entiende, ¿para qué le tratas de explicar? Si ya sabes que se va a enojar y van a salir de pleito. Ahora ponte a cuentas a ver cómo le haces. Te va a salir más caro. Flores, cena y mariachis. Si el Señor ya cumplió su parte del compromiso, hermanos, nosotros tenemos que cumplir nuestra parte del compromiso. Apártate del pecado. Aléjate del pecado. Aléjate de esas situaciones que sabes que te van a llevar otra vez al mismo círculo vicioso. Es que es ese círculo de amigos, es ese círculo de amigas, son esos lugares a los que acudes en secreto cuando nadie te ve, son esos lugares a veces en el internet que abres cuando estás solo, cuando nadie te ve o cuando te apartas para estar. No busques esos lugares, apártate. Cuando estés en esa tentación, busca ayuda, ve con gente que tiene el mismo compromiso que tú. Pero tenemos que apartarnos del pecado. Lo tengo que tomar en serio, hermanos. No es un juego para el cristiano. No es una opción como cuando te comprometiste a traer bolillos y dejaste con hambre a los que tenían ganas de bolillos. Bueno, de ahí no pasa, te quedaste con ganas de bolillos. Pero cuando
jugamos con el pecado nosotros personalmente, hermanos, estamos faltando a nuestro compromiso con el Señor. Ahora, esto es algo serio. Esto no se toma a la ligera. El compromiso que hizo Cristo en esa cruz, hermanos, fue algo de proporciones universales y eternas. Lo que Cristo hizo en esa cruz, hermanos, trascendió tiempo, historia, todo. Hebreos 10:26 dice, para los que siguen jugando o seguimos jugando a no comprometernos y alejarnos del pecado. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos, ¿qué? Voluntariamente. Voluntariamente. Una cosa es que ocasionalmente caigas, se te chispoteó, te resbalaste, lo que sea. Y otra cosa es hacerlo ya de manera deliberada, premeditada. El pecado, dice Santiago, empieza en el corazón, empieza en la mente. Empiezo a pensar lo que voy a hacer, lo que voy a decir, o con quién voy a salir, o lo que voy a tomarme, o lo que voy a hacer. Y eso, dice, una vez que está en la mente, dice, baja al corazón, y entonces eso ya lleva a mi cuerpo a cometer ese pecado, y entonces el hecho está consumado. A eso se refiere el libro de Hebreos. El que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahí está la palabra. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La Biblia dice que no pequemos. La Biblia dice que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y los que después de conocer eso pecamos voluntariamente, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y pone el ejemplo. El que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, tiene que ser apedreado hasta morir. Y fíjense lo que pregunta Hebreos. ¿Cuánto castigo crees que merezca aquel que tenga por inmunda, que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso significa pecar voluntariamente, hermanos. Y muchas veces pecamos voluntariamente, deliberadamente. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el compromiso que hicimos con Cristo es un compromiso que se debe de tomar con seriedad, con responsabilidad. ¿Cómo que ya no queda más sacrificio por los pecados? Es decir, que Jesús ya no me va a perdonar. Es decir, que entonces me voy a ir al infierno. Probablemente sí. Seguramente sí. Te vas al infierno. ¿Por qué? Porque no entendiste el compromiso. Es que yo soy salvo. No. Si no entendiste el compromiso es que no eres salvo. Y esto es lo primero que debes de preguntar. Si tu vida sigue siendo llena de pecado, por más que vengas a la iglesia, por más que sirvas, por más que hagas lo que hagas, si tu vida sigue envuelta en este ciclo vicioso de pecado voluntariamente, quiere decir que no has entendido el sacrificio de Cristo y no has cerrado el compromiso de arrepentimiento y de perdón. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así es que tenemos que preguntarnos, hermanos, si realmente somos cristianos, si realmente somos hijos de Dios, si mi vida, si mi conducta refleja que mi compromiso con Cristo es vivir lejos del pecado. Sí, pero a todos se nos sale sí pecamos, sí, todos los días. Pero no es nuestra condición normal. Cuando les doy el curso de discipulado, ustedes se acuerdan, casi todos ya lo tomaron aquí. ¿Cómo funciona esto? Había un charco de lodo, ¿verdad? De pecado donde yo vivía. Y aquí me revolcaba y hasta de a muertito me iba.
y todo el tiempo mugroso de pecado, pero viene Cristo, me llama, me lava con su sangre preciosa, salgo de ese charco y el Señor me limpia completamente a través de su palabra. El charco ahí está. De vez en cuando caminando me doy un resbaloncito aquí. Ay, amasita, pero me salgo rápido. Señor, perdóname. Pero el que no ha muerto al pecado, dice, voy a echar una temporadita por acá. Y te sientes a gusto en el pecado. No queda más sacrificio para ti. Si te sientes a gusto aquí, si te sientes muy contento, es porque tu compromiso con Cristo no está cerrado. El que tiene un compromiso con Cristo, cuando resbala, hijitos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Salte, salte, salte. Esta ya no es tu vida, esta ya no es tu condición. No puedes estar aquí pecando deliberadamente. Tienes que estar aquí en el compromiso que hiciste con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos compromete a apartarnos seriamente del pecado, hermanos, a no jugar con la salvación y con la sangre de Cristo derramada por nosotros. Cada vez que estamos ahí, hermanos, estamos pisoteando el nombre de Cristo. ¿Quién se atreve a hacer eso? Cada vez que estoy disfrutando de mi pecado, estoy diciendo que la sangre de Cristo es inmunda para mí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? De la seriedad de esto. ¿Se dan cuenta de la importancia de cerrar el compromiso con Dios y decirle, Señor, mi compromiso contigo es vivir lejos de ese charco de pecado? Porque los que hemos muerto a ese charco de pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amo a Jesús. Amo lo que hizo por mí en la cruz. Y yo me quiero agarrar de él y alejarme de eso. Y si eso significa romper relación con algunas personas, lo voy a hacer. Porque yo amo a Jesús. Si eso significa que me van a criticar y me van a cortar y me van a aislar de eventos sociales y lo que sea, no me importa, porque a mí me importa que Jesús sea glorificado. Y algún día esas personas entenderán. Y algún día esas personas, el Señor me permitirá sacarlas de ahí y traerlas de las tinieblas a su luz admirable. Pero yo no voy a dejar que me saquen de mi luz admirable para llevarme a su mundo de tinieblas. En segundo lugar, el Señor nos compromete a través de su palabra. La palabra de Dios nos compromete a perseverar. Digan conmigo, perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar. Seguir, mantenerse, echarle ganas, no darse por vencidos. Hechos 2:40. Fíjense esta historia de cuando empezaba apenas la iglesia, los primeros cristianos. Y con muchas otras razones Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué les decía? Sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40, Caleb. Con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos ¿de quién? De esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Versículo 42 dice, y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común
todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 vuelve a enfatizar: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día el Señor añadía gente nueva a la iglesia. Hermanos, la falta de compromiso con Dios nos hace dejar de perseverar en los caminos con Dios. ¿Cuánta gente ha pasado por las iglesias? ¿Cuánta gente pasa por todas las iglesias que llegan con alguna necesidad, con muchas ganas de conocer y de servir a Dios, pero al poco tiempo dejan de perseverar, se desaniman por cualquier cosa, rompen su compromiso con Dios, dejan de congregarse, dejan de leer la Biblia, dejan de orar y terminan regresando a la vida de perdición de la que salieron, hasta que les llega otra nueva crisis y otra vez regresan a la iglesia buscando una solución rápida y fácil. La palabra de Dios, hermanos, nos compromete a perseverar. Lo que leemos de la vida de estos cristianos nos debe de animar constantemente a que, sin importar lo que estamos viviendo, hermanos, no podemos darnos el lujo de dejar de perseverar. La predicación de Pedro les advertía: sean salvos de esta perversa generación. Era el mensaje de Pedro. Salvos de esta perversa generación. Hermanos, el mensaje de Pedro no puede ser más actual en ese tiempo que en nuestro año 2023. Esta perversa generación que estamos viviendo ahora está devorando a nuestros hijos, está devorando a nuestras familias, está devorando a nuestras comunidades. La única manera de ser salvos de esta perversa generación es perseverar en el evangelio. No hay más, no hay fórmulas mágicas, no hay respuestas rápidas, hermanos. Esto se trata de perseverar, de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro camino, es perseverar. Este pasaje nos revela dos áreas en las que la iglesia, estos primeros cristianos, perseveraban. El versículo 42 primero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de sus maestros, de los que les habían compartido las mismas palabras que Jesús les había hablado. Los cristianos, hermanos, se comprometieron con el estudio de esta doctrina. Estos cristianos no tenían la bendición de tener una Biblia, no tenían la bendición de tener un lugar para reunirse, no tenían la bendición de la tecnología, del internet, del teléfono. Ellos no tenían todas esas armas que ahora tenemos nosotros. Pero su compromiso les hizo perseverar. Y se pasaban el evangelio de boca en boca. Los poquitos que sabían escribir trataban de escribir lo que los apóstoles les iban platicando. Recuerden que los apóstoles habían caminado con Jesús por 3 años. Y lo que habían visto y oído, como dice Hechos 4:20, lo que habían visto y oído de parte del maestro es lo que ellos no podían dejar de decir. Y los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oye, ¿qué dijo Pedro hoy? ¿Y qué dijo Juan? ¿Y qué dijo Felipe? ¿Y a dónde mandaron ahora a Santiago? ¿Dónde está Santiago? Y perseveraban y tomaban nota los que podían, y los que no sabían escribir ni leer se juntaban en las casas con los que sí sabían y le repetían: miren, esto fue lo que nos enseñó el apóstol Pedro. Hay una caricatura, no sé si todavía exista. Yo vendí muchos DVDs de esos. Se llamaban Los Rescatadores. Era una serie animada para niños, Los Rescatadores.
Y contaban la historia de estos primeros cristianos y cómo se juntaban en la casa del panadero, que era el protagonista principal, y dos niñitos que eran los que llegaban con él, a los que les habían matado a sus papás por ser cristianos, y los niños quedaron huérfanos y se refugian en la casa de Simón el panadero. Y Simón el panadero, cada vez que los reunía ahí con otros hermanos, cerraban las cortinas, apagaban las luces y se metían en un cuartito, y con una velita este panadero les platicaba las historias de Cristo. Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tenemos la Biblia, tenemos 3 o 4 Biblias en la casa, tenemos el boletín con todas las lecturas, nomás le tienes que hacer clic y te aparece toda la lectura bíblica ahí. Perseveraban en lo que el Señor les había hablado. Amados hermanos, ¿qué nos impide a nosotros perseverar en el estudio de la palabra de Dios? La falta de compromiso en esta generación nos quiere hacer todo fácil y rápido. Un versículo bíblico nada más, un mensajito de 2 minutos o un TikTok de 1 minuto con un pensamiento, y creemos que ya somos eruditos en la palabra de Dios. Me voy a graduar en teología porque escucho en TikTok a Dante Hebel. Boom, ya, me voy a graduar en teología. Hace 3 años, más o menos, yo les empecé a dar una serie de estudios bíblicos muy profundos los miércoles por video en la comodidad de su hogar. Ni siquiera nos tomamos la molestia de venir acá. No sé cuántos han seguido estos estudios bíblicos, hermanos, pero les he dado carne sólida, alimento sólido. Ya estudiamos Gálatas a profundidad, ya estudiamos Efesios, ya estudiamos Hebreos, ya estudiamos las 2 cartas de Pedro, la de Judas, estudiamos el libro de Números, el de Josué, estudiamos los profetas de Ageo, Zacarías, el libro de Hechos. Los guié por un estudio de más de 6 meses a través de la Biblia, libro por libro de la Biblia, de qué habla, de qué se trata, quiénes son los principales protagonistas, el tema, para qué es, para qué sirve, todo eso ya lo tienen. Todos aquí deberíamos de ser ya maestros del Evangelio. Y ahorita estamos con los Salmos, ya vamos con 9 estudios de Salmos. No levante la mano, pero ¿quién se ha chutado todos estos estudios bíblicos? Aparte de Rosy. Y eso porque yo la traigo cortita. ¿Ya lo viste? Hermanos, estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Estamos perseverando en la doctrina? ¿O estamos con esta perversa generación? Solamente mándame un versiculito y por favor que sea en la Biblia del Dios viviente, porque la Reina Valera se me complica. Oye, ¿entiendes una canción de rap? ¿Entiendes lo que dice Bad Bunny? ¿Y no entiendes la Reina Valera 60? Permíteme que me ría. Ja, ja, ja. Versículo 46 y 47 de capítulo 2 de Hechos nos hablan de cómo estos cristianos perseveraban en su vida cristiana como iglesia. No solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que también perseveraban como iglesia. Dice que perseveraban primero que nada unánimes, es decir, todos en una misma idea, en un mismo sentir, sin egoísmos, sintiendo una misma cosa. El amor de Dios era el centro de sus vidas. Dice también que la comunión era diaria en el templo, diaria en el templo, un templo en el que no podían hablar abiertamente de las enseñanzas de Jesús, pero aún así era su centro de reunión, su centro de adoración todos los días, no solamente el domingo. No se cansaban de ir, no ponían pretextos, porque su compromiso con Cristo era muy fuerte y se lo tomaban en serio. 2 generaciones atrás había culto todos los benditos días de la semana. Y la iglesia estaba todos los benditos días de la semana en el templo.
Y había el culto de mujeres y el culto de jóvenes y el de varones y el de oración y el de niños y el familiar, el altar familiar, y después el domingo el servicio en la mañana, primero la escuela dominical, servicio, y en la tarde el servicio de oración a las 6 de la tarde. Y ahí estábamos. ¿Te acuerdas, Fer? Así era la cosa. Y ahora nomás, ya nomás el domingo, hermanos, nomás el domingo vengan. Temprano, por favor, para que oremos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de compromiso? No lo estoy regañando, esto pasa en todos lados. ¿Por qué esa falta de compromiso? Se reunían todos los días en el templo los cristianos. El compromiso que sentían con Jesús era tan grande. Dice que su vida era sencilla, con alegría, sin pretensiones ni envidias. No competían entre ellos, no comían grandes banquetes, era comida sencilla. Partían el pan con alegría y sencillez de corazón en sus casas, hablando acerca de la palabra de Dios. Otro elemento era la alabanza permanente a Dios, alabando a Dios. Y lo más importante, hermanos, que la iglesia reflejaba era que estaban totalmente integrados a su comunidad, y su comunidad los conocía y los reconocía, y teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo sabía quiénes eran los cristianos. Y el pueblo sabía de lo que eran capaces los cristianos, y el pueblo conocía el compromiso que esa gente tenía con el Mesías que acababa de resucitar. La gente les conocía. La vida dentro de la iglesia, hermanos, no puede ir separada del estudio de la palabra de Dios. No puede haber cristianos sin iglesia. No puedes perseverar en el compromiso con Dios si no estás añadido a una iglesia local. No puedes decir que amas a Dios y que persistes en la palabra si no te congregas, si no mantienes un compromiso con tu iglesia. Congregarse no es una opción, hermanos. Es parte del compromiso que hicimos con el Señor. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se les hizo costumbre desde el primer siglo dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque es fácil faltar al compromiso con Dios. No podemos romper compromisos con el mundo. Entonces me es más fácil romper mi compromiso con Dios. Es que ¿cómo le digo que no al compadre? Va a ser barbacoa, ni un poco que le diga que no. Entonces mejor rompo el compromiso con Dios. Y esto parecería, hermanos, algo tan sencillo, tan trivial. Pero el versículo no termina ahí. Hebreos 10:25 dice: y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. El día en el que el Señor va a regresar, o el día en que nosotros nos vamos a ir con Él. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada aquí. Si bien yo seré el más viejo aquí de todos ustedes, cualquiera está en la lista, cualquier día estamos tomando cafecito a su salud. Y cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cuánta gente se nos ha adelantado, hermanos? ¿A cuánta gente hemos tenido que despedir? Y gente que a veces decimos: es que estaba muy joven esa persona. Es que como que todavía no le tocaba. Es que esto no se trata de que te toque o no te toque. Se trata de lo que Dios tiene designado para nosotros. Y ese día se acerca. Ya sea que Jesús venga o que nosotros lo alcancemos. Así es que por eso, hermanos, tenemos que cerrar el compromiso con el Señor en nuestras iglesias. No podemos perseverar sin congregarnos. Eso es una mentira, no se puede. No hay cristianos: ay, no, es que yo soy muy cristiano y yo no necesito de una iglesia. Yo amo al Señor. Eso no existe. No. He batido las plantas, me mata Carla. Eso no sirve.
Eso no existe. No puede haber un jugador profesional de fútbol sin equipo. Es que yo voy a ir al mundial, ¿con qué equipo? Yo no necesito equipo, yo soy muy bueno y yo voy a llegar al mundial. Suena absurdo, porque es absurdo. No puede decir alguien, yo soy cristiano, yo no necesito de una iglesia. Yo con que ame a Dios y con que Dios me ame y yo lea su palabra y ore, no se puede. Eso no existe. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ya no me hagan gritar porque me duele más acá. La palabra de Dios nos compromete, hermanos, a apartarnos del pecado. Nos compromete a perseverar. A perseverar. ¿Cuánto más cuando vemos que aquel día del Señor viene? Y por último nos compromete también a servir, hermanos. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo, tiempo pasado, servido a los santos y sirviéndoles, tiempo presente, aún. Este es uno de mis versículos favoritos, hermanos. Me recuerda constantemente el compromiso que tengo de servir a la iglesia. Desde que tengo razón de ser, aprendí a servir, no por salario, sino por un compromiso con Cristo, un compromiso de amor a Él. No buscando recompensas ni reconocimientos de nadie, ni siquiera la gratitud, hermanos, porque todo eso ya lo recibimos de parte de Dios. Hermanos, el servicio en la iglesia no puede estar condicionado a las circunstancias. Les repito esto para que despierten. El servicio a Dios dentro de la iglesia no puede estar condicionado a las circunstancias que estoy viviendo. Si la gente me cae bien o si la gente me cae mal, si los hermanos me reconocen o no, si me toman en cuenta o no, si me ven o no. El servicio que prestamos a la iglesia solamente está condicionado por el compromiso que la palabra de Dios haya sembrado en mi corazón. Nada más, nada más. Nada más condiciona mi servicio al Señor, más que la palabra de Dios. Dice este versículo de Hebreos 10:25, Hebreos, ¿qué dije? 6:10, perdón. Que el trabajo que hacemos es hacia su nombre. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis hecho hacia su nombre. ¿Hacia quién? Su nombre. ¿El servicio para quién es? Para su nombre. Pero a los que servimos, a los que ayudamos, a los que ministramos, es a los santos. Servimos el nombre del Señor a través de los santos, aunque a veces no sean tan santos. A los hijos de Dios, pues, a la iglesia. Pero mi compromiso es hacia su nombre. Espero que se entienda y no se malentienda esto, hermanos. Los amo con todo mi corazón, pero mi servicio a Dios no es a ustedes. Mi servicio a Dios es hacia su nombre. Y el servicio de cada uno de ustedes que realiza una función dentro de esta iglesia tiene que ser hacia el nombre del Señor, no hacia la gente. Porque cuando servimos a la gente, empezamos a buscar nuestro reconocimiento, o empezamos a buscar gratitudes, o empezamos a buscar que se nos mencione, empezamos a buscar la gente. Y de pronto la gente habla, de pronto la gente murmura, de pronto la gente dice cosas, de pronto vemos cosas, y si nuestra mirada está puesta en la gente, ¡prum!, nuestro compromiso con Dios se viene abajo. Mi compromiso para servir a Dios es hacia su nombre, no hacia los santos. Porque si mi compromiso lo quiero ver hacia la gente, me voy a desanimar muy rápido, me voy a frustrar, porque voy a estar esperando a que los hermanos me correspondan
a lo que yo hago por ellos. Por eso mi servicio es a Dios. Servimos a Dios por medio de la iglesia. Y nuestro gozo, nuestra satisfacción viene de lo que Dios ha hecho en nosotros. En nosotros. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿No se malentiende? Mi gozo, mi alegría, mi bendición no proviene de ustedes. No quiero decir que no me amen. Ámenme, quiéranme. Me dejo querer, como dijo aquel comosito cariñosito. Chistosito. Pero mi gozo, mi bendición no viene de ustedes, hermanos. Mi gozo y mi bendición viene del Señor. Y ahí no puedo fallar. Porque ustedes, de aquí puede salir un Figelo y un Hermógenes. Y muchos onesíforos, bendito sea Dios. Pero cuando me salga un Figelo y un Hermógenes, mi gozo viene del Señor. No viene de Figelo y de Hermógenes. Viene de parte de Dios. Nuestro ejemplo máximo de servicio, por supuesto que es Cristo, como lo dice Pablo en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿quién tomó forma de siervo? Jesús. ¿Quién se humilló a sí mismo? Jesús. ¿Quién fue obediente hasta la muerte? Jesús. ¿A quién sirvió Jesús? A sus discípulos. ¿Por quién fue Jesús a la cruz? Por cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿quién fue el que exaltó a Jesús por todo lo que hizo? El Padre. Dios, por eso dice, por eso Dios lo exaltó a lo sumo. No fueron los hombres, no fueron los discípulos. No somos nosotros lo alabamos, lo adoramos, pero fue Dios el que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros servimos, hermanos, nosotros nos humillamos, nosotros obedecemos, pero es Dios el que nos exaltará cuando sea el tiempo. Es Dios el que nos dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es Él, no es la iglesia. El Señor es el que premia, el que recompensa, el que da los galardones, no es la iglesia. A la iglesia la servimos, pero el Señor es el que reconoce. Hermanos, la palabra de Dios nos compromete a servir, pero nuestra generación está rompiendo el compromiso del servicio, aún dentro de la iglesia, cada vez más, porque no hemos entendido que Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos por su iglesia. Cuando conocemos la palabra de Dios, hermanos, solamente entonces podemos sentir este verdadero compromiso triple. Compromiso a alejarnos del pecado, a perseverar a pesar de las circunstancias y a servir sabiendo que de Dios recibiremos la recompensa un día. Vengan, hermanos de alabanza, para que celebremos la cena del Señor, por favor. La palabra de Dios, hermanos, nos compromete. Escuche bien esto. La palabra de Dios nos compromete, pero no nos obliga. Es un compromiso de amor que hacemos con gratitud por lo que Cristo ha hecho en nosotros, nada más. No hay documentos firmados, no hay testigos. Es un compromiso de amor que hacemos con aquel que no escatimó ni a su propio Hijo para darnos la vida eterna. Pero escuchen esto, hermanos, por favor, por último. Esta perversa generación está empeñada en que tomemos a la ligera el compromiso que hicimos con Dios. Nos hace ver
que no es importante y que Dios de cualquier manera nos sigue amando. Así es que no hay problema si rompemos el compromiso. Pero la verdad es que sí hay un problema, y muy grande, y muy grave. Y muchos de los que han roto ese compromiso, porque se les hizo fácil, y se volvieron a enredar en el mundo pensando que no habría consecuencias, ahora están llorando amargamente. Y si todavía no lloran, dentro de poco van a empezar a llorar. Porque con Dios no se juega. El compromiso con Dios no es a la ligera. Lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, no fue un chiste. No fue una gracia. Lo que Cristo hizo en la cruz tuvo alcances universales. Tiempo, distancia, no importa. El sacrificio de Dios trasciende todo eso. El compromiso que yo hago con Cristo, hermanos, tiene que tener el mismo nivel de seriedad y de importancia. No lo puedo tomar a la ligera. Y si alguien aquí lo ha tomado a la ligera y estás aquí, bendito sea Dios que estás aquí. Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Si rompiste tu compromiso con el Señor, vuelve al Señor. Vuelve al Señor, el cual tendrá de ti misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es tiempo de gracia, hermanos. El compás de gracia está abierto. Me encantó un pastor que puso esta semana una pequeñísima reflexión que dice: la samaritana vino a Jesús siendo la hora sexta y buscó y encontró el agua de vida. Y esta reflexión decía: la hora sexta es la que estamos viviendo en este tiempo todos. Es la hora en que podemos venir a buscar y beber del agua de vida de Cristo Jesús. Está abierta todavía la oportunidad. Está abierto el tiempo de cerrar el compromiso con Dios otra vez. De decir: Señor, me he estado revolcando en el lodo, pero necesito nuevamente cerrar mi compromiso de apartarme del pecado. Señor, he dejado de perseverar. He dejado de orar, de leer la Biblia, de estudiar, de meterme a profundidad de tu palabra. Necesito cerrar otra vez mi compromiso. Señor, he dejado de servir. Dejé de servir. Rompí mi compromiso de servicio. Las circunstancias me hicieron romper mi compromiso de servicio. Pero ahora entiendo, Señor, que el servicio es hacia tu nombre. Hacia ti, no hacia la gente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pónganse de pie, hermanos, vamos a adorar al Señor. Preparemos nuestro corazón para participar de este hermoso memorial llamado la Cena del Señor.